Este video llega gracias al auspicio de el jardín botánico más grande de la ciudad de Ambato. Alberga una de las quintas históricas más famosas, la de Juan Leonmera, la que vimos en el video anterior. Hoy vamos a conocer una casa patrimonial que también está en este sitio. Se trata nada más y nada menos que la Casa Museo Martínez Holguín, donde también tenemos algunas historias bastante interesantes que contarles. ¿Quieres conocerlas? ¡Vamos allá! Esta casa, que actualmente funciona como museo, está al interior del Jardín Botánico Atocha La Lilia y se encuentra a pocos metros de la quinta de Juan Leonmera, separada apenas por un puente colgante por el que debes caminar para dirigirte de una casa a la otra. La importancia de esta casa radica en su valor histórico, ya que en ella vivió la familia de uno de los escritores más trascendentales de la literatura ecuatoriana en el siglo XIX. Para este recorrido estaremos muy bien acompañados de nuestra amiga Gabriela, quien nos proporcionará más detalles de este lugar. Mi nombre es Gabriela Vázquez, soy guía turístico de la Casa Museo Martínez Holguín, donde nos encontramos este día. Esta casa le perteneció al doctor Nicolás Martínez Vázquez, tío materno para Juan Leonmera, quien se casa con doña Adelaide Holguín de ascendencia colombiana, y tuvieron 11 hijos, 6 varones, 5 mujeres, siendo el sexto uno de los más reconocidos, Luis A. Martínez, el escritor de la novela A la Costa. Esta casa y jardín botánico perteneció a la familia Martínez Holguín, familia intelectual de la época. El dato curioso es que el doctor Nicolás Martínez Vázquez, el dueño de esta casa, fue tío de Juan Leonmera, vecino de esta hacienda. Es decir, que Juan Leonmera fue primo de Luis A. Martínez. Y más curioso aún, es que ambos fueron suegro y yerno respectivamente, ya que Luis Martínez se casó con una de las hijas de Juan Leonmera. Es decir, todo quedó en familia. Alrededor de esta casa se levantó un inmenso jardín que sirvió para el tratamiento y estudio de algunas especies botánicas. Fue el doctor Nicolás Martínez, hombre visionario, que incursionó en muchos campos, quien adquirió estas tierras en el año de 1849. Aquí creó el Jardín La Lilia, un campo de grandes hectáreas para el desarrollo de la investigación botánica. Otro dato interesante es que en este jardín se sembró las primeras semillas de eucalipto en el Ecuador y se instaló una de las principales vinícolas más famosas de su época. Sí, los jardines antiguamente eran, de hecho, utilizados como una zona laboratorio, que se lo empleó desde la época del doctor Nicolás Martínez Vázquez, porque él, ya que era un gran amigo de Gabriel García Moreno, él contempla esta área como una zona laboratorio. Y aquí se realizaron diversos estudios de diversas especies de plantas y también se estudió la adaptabilidad de las mismas a estas tierras. Por eso se comenzó a experimentar también, por ejemplo, como les había comentado, con los eucaliptos de 1865, con el coco chileno y también con otras especies que se introducen aquí en esta quinta.
Esto que se ha observado está documentado en los libros, que los primeros en ser introducidos, que vinieron desde Australia vía Francia, porque vinieron estas semillas en barco, se los sembraron aquí por primera vez en la Quinta La Liria en el año de 1865. Se dice y se menciona que fue la especie Eucalyptus globulus. Ahora, si habían otras especies que fueron introducidas a estas tierras, sería de una manera, y no solo a estas tierras, sino a nivel del cantón, sería una investigación que debería suceder a futuro. El recorrido nos lleva por todas las habitaciones de la casa, en donde se cuenta la historia de los miembros de esta ilustre familia ambateña. Se destacan las personalidades de algunos de los hijos Martínez Holguín, que cumplieron roles importantes en distintas áreas. Por ejemplo, ese es el caso de Nicolás Martínez, quien fue un andinista, el primero en alcanzar la cumbre del volcán Chimborazo en el año de 1911. Por esta gran hazaña, es considerado el padre del andinismo ecuatoriano. Otro personaje destacado de la familia fue Anacarsis Martínez, quien se especializó en el cultivo de la uva. Sus estudios los realizó en París, Francia, en donde, a pesar de la Primera Guerra Mundial, logró terminar su especialización. A su regreso a su tierra natal, su conocimiento permitió la instalación de la vinícola que funcionó en este lugar. Llama la atención quién fue el segundo hijo de esta familia. Se trata del científico Dr. Augusto Nicolás Martínez, quien fue geólogo, geógrafo, meteorólogo, andinista, agrónomo, botánico y un excelente fotógrafo. ¡Wow! Fue uno de los fundadores del Observatorio Astronómico de Quito. Además, profesor fundador del popular Colegio Nacional Mejía de esta ciudad. Publicó más de 90 obras y además profesor de geología en la Universidad Central. Como podemos ver, los hijos de la familia Martínez Holguín destacaron en muchas áreas, y por supuesto, la de literatura y las artes no podía ser la excepción. Luis Alfredo Martínez fue un destacado escritor y pintor del siglo XIX, quien por su dilatada obra artística bien podría ser considerado como otro de los intelectuales más importantes de Ambato. Esta ciudad es conocida como la ciudad de los Tres Juanes, debido a que famosos intelectuales ecuatorianos con el nombre de pila Juan nacieron en esta ciudad. Ese es el caso de Juan León Mera, creador de la letra del himno del Ecuador, Juan Montalvo, escritor universal, y Juan Benigno Vela, profesor de renombre. Sin embargo, hay quienes sostienen que este título debería ser cambiado a la ciudad de los Cuatro Juanes. ¿Por qué? Ahora lo descubrimos. Aquí nos encontramos en la sala de pintura, donde observaremos al sexto hijo de esta familia, Luis A. Martínez. Él debería ser considerado el cuarto Juan de la ciudad de Ambato, porque en su acta de nacimiento está inscrito como Juan Bautista Luis Alfredo Martínez Holguín. Esperamos que a futuro él se convierta y forme parte como el cuarto Juan de esta ciudad. Además de escribir la novela A la Costa, él ocupó diversos cargos políticos. Entre ellos fue teniente político de Mulalillo, ministro de Instrucción Pública, ministro de Estado, jefe político de Ambato, legislador y también se desempeñó como gerente del Ingenio Valdés. Por sus constantes viajes a la costa, él había sufrido el deterioro de su salud y también en el año de 1905 tuvo que enfrentar la muerte de su esposa, Rosario, lo cual hizo que lo comenzaran a catalogar como el pintor de la soledad, dado que pasaba largas horas pintando en un antiguo estanque que había adyacente a esta casa, en compañía de una copa de vino y tocando el arpa. Por la calidad y técnica de sus obras pictóricas, muchas de ellas se encuentran expuestas en museos internacionales, como en los museos de Francia, Argentina, Brasil y en la Biblioteca del Congreso Nacional de Washington. Y se tiene una pequeña colección que está depositada en el Museo del Vaticano. Él fallece a la edad de los 40 años a causa de fiebre y tuberculosis. Luego de visitar los demás espacios de la Casa Museo, el recorrido también puede incluir una travesía por algunos senderos del Jardín Botánico.
donde se puede experimentar un inusual silencio que nos transporta al siglo XIX. Dentro del Jardín Botánico donde nos encontramos, comprenden dos casas museo, la Casa Museo Martínez Holguín y la Casa Museo de Juan Leomera. La entrada, y de hecho ustedes pueden visitarnos a este lugar de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Muchas veces los relatos históricos que aprendimos en la escuela o la secundaria no suelen ser asimilados con la magnitud de su importancia, porque muchas veces los vemos ajenos y distantes. Este tipo de encuentros en los lugares mismos donde se originó la historia nos permiten tener una nueva perspectiva de este aprendizaje. Nos permite valorarlos y en cierta manera identificarnos con nuestro antepasado. Así termina nuestro recorrido por la Casa Museo Martínez Holguín en el Jardín Botánico de Atocha La Liria en Ambato. No olvides que si vienes a esta ciudad, puedes visitar este museo para reencontrarte con nuestra historia. Espero que este contenido haya sido de tu agrado. Apoya nuestro proyecto cultural con tu like y compártelo para que llegue a más personas. Nos veremos en una próxima entrega con un nuevo video sobre los museos en el Ecuador. ¡Hasta pronto!